Nuestro Dios es un Dios vivo, no solo porque Cristo vive y resucitó de entre los muertos. Él es un Dios vivo porque es astuto, mucho más vivo que nosotros. ¿A quién se le considera una persona viva? Por lo general, al astuto y también a los tramposos. La Biblia dice lo siguiente: juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. 2 Samuel 2:27. ¿Te han estafado alguna vez? Cuando te pasa eso, seguro que te enojas y te decepcionás con la humanidad y pensás todo está perdido. Pero en realidad tramposos, estafadores y vivos siempre existieron y seguirán existiendo. El punto es que este texto bíblico va dirigido a creyentes y nos dice: no se pasen de vivos. El pasaje bíblico, dentro de su contexto, dice así: Señor, tú eres fiel con el que es fiel e intachable con el que es intachable. Juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. 2 Samuel 2, 26 y 27. Este pasaje estimula al cristiano a ser fiel, digno de confianza y alejarse de las trampas y engaños. Así describe el diccionario a la palabra fidelidad, que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Has oído muchas veces sobre los compromisos que como cristiano debes tener para con Dios. Por ejemplo, creer y confiar en Él, asistir a los cultos o ir a la iglesia, leer la Biblia y estudiarla, trabajar dentro de tu congregación en diferentes actividades, ofrendar. Pero antes de poner tu atención en tu compromiso con Dios, debes centrarte en el compromiso que Dios tiene con vos. Todos sabemos que Dios es fiel y que cumple, pero ¿cuáles son sus compromisos? ¿Cuál es el principal compromiso de Dios? Salvarte del infierno y resucitarte en el día final para que heredes la vida eterna. El que crea y sea bautizado será salvo. Marcos 16:16. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:40. Dios comprometió su propia vida para asegurarnos la salvación. Pero, ¿qué otros compromisos asumió Dios para con nosotros? Podría citar muchos pasajes, pero solamente mencionaré algunos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. Dios cumple sus compromisos porque es fiel y dice la verdad. Quizá piense: no sé si cumplirá conmigo. Debes tener cuidado con esta clase de pensamientos que vienen de tu corazón. Confía plenamente en Dios y en sus promesas y recordá que Él no miente en su palabra. Él dice la verdad siempre. Jesús también habló sobre la fidelidad de la siguiente manera: el que es fiel en lo mínimo, también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Si en las riquezas injustas no han sido fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién podrá confiarles lo de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y despreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta repugnante. Lucas capítulo 16, versículos del 10 al 15. ¿Sos digno de confianza? ¿Vale tu palabra? ¿Qué es eso de ser fiel en lo poco? Es ser fiel en las cosas pequeñas del día a día, ser honrado, cumplir con aquello que prometemos a los nuestros, ser sinceros. Dios odia la hipocresía. Tarde o temprano, al hipócrita se le cae la máscara.
La fidelidad no es algo que se pueda fingir, es un don del Espíritu, una cualidad elemental y básica del cristiano. Jesús afirma, ningún siervo puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y despreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Muchos son los que se dejan llevar y seducir por el Dios de las riquezas, la avaricia y el dinero. Pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta repugnante. Lucas 16:15. A Dios no lo podrás sobornar con dinero, ni con acciones o con una vida santa. Dios quiere que te arrepientas de tu pecado y creas en la vida y obra de su Hijo Jesucristo y el perdón que te otorgó desde la cruz. Allí, en su fidelidad, cumplió la promesa de liberación del pecado y de la muerte. Jesús, al afirmar, quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, presupone que el cristiano es un administrador suyo. ¿Qué te ha dado Dios para que administres? Esta es una pregunta personal que solamente vos podrás responder. Pero en sentido general, podría decirse que los cristianos administran el tiempo, el cuerpo, los dones y los bienes. Una de las grandes excusas que los pastores oímos de aquellas personas que no asisten a los cultos divinos es no tengo tiempo. ¿Pero el tiempo no te lo da Dios? Si Dios te da el tiempo, ¿cómo no vas a poder dedicarle unas horas para oír su predicación y alimentarte de su perdón? Dios también te dio tu cuerpo y lo salvó por medio de las aguas del bautismo. Tu cuerpo y alma ahora fueron llamados a una nueva vida. Tienes un Señor y eres administrador de tu vida para la gloria de Dios. Dios también te da toda clase de dones y talentos para que los uses al servicio de su reino y para el bienestar del prójimo. Por gracia de Dios, vemos que muchos cristianos usan sus talentos y habilidades para Dios. Y esto es una bendición que hace que el nombre de Dios sea glorificado. También somos administradores de los bienes y del dinero. No somos dueños de nada, sino administradores de todo. Lo que tenemos, lo hemos recibido de Dios. Si en nuestro corazón hay egoísmo, la ofrenda, lógicamente que será pobre. Pero si en nuestro corazón hay gratitud por todo lo que Dios nos ha dado, la ofrenda ciertamente será abundante. Seamos fieles administradores de aquello que Dios nos ha dado, confiando siempre en su fidelidad incondicional. Amén.